Hoy tenemos aquí a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, como todo el mundo sabe. Pero igual lo que no sabéis es que nació en Blimea y que presten mucho los tortos con morciella. Buenas noches, señor presidente. ¿Cómo llevo volver por Asturias? Préstame por la vida estar aquí. Bueno, aunque el aterrizaje podía haber sido mejor. Sí. Yo sí. Mira, y es que la pista Ranón, y tan pequeñina, y el Ice for One tan grandón, que claro, el piloto quedó sin asfalto y tuvo que tirar de freno mano. Bueno, vaya susto, ¿no? Ah, susto no, lo que pasa es que la moza, la azafata, estaba echándome un culín ahí, todo prestoso, y tirómelo todo por encima, puso me perdido. Bueno, en vez de la Casa Blanca, parecía que venía de pedir agua en el Carmín de Pola. Bueno. Ya que saca el tema, ¿cómo llegué un día por la Casa Blanca? Uy, muy aburrido, Jesús. Sí. Muy aburrido. Yo cuando estaba aquí en Asturias solo me tenía que preocupar por Grisú. Pero allí, digote poco, reuniones, que si no sé qué, que si paraipés, ¿entiendes? Que si guerra para aquí, que si guerra para allá, que si... Peligros nucleares. Ya agotador, chico, ya agotador. Yo lo que echo mucho de menos. Y en la mina. ¿Cómo que la mina? ¿Cómo que la mina? Sí, oh, ¿no lo sabes? No. Yo trabajé de picador en el Pozo Sotón, 12 años. Si yo no soy negro ni soy nada. Calla, hombre. Claro, hombre, si estoy roña, si yo rasco y esto no se quita. Bueno. ¿Y qué es lo que más echa de menos de Asturias? Comer curioso, Jesús. ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un buen cachopo en Washington? Hombre, si está allí ahora el José Andrés ese. José Andrés. Ese es un foriatón, hombre. El otro día fui al restaurante de él, con Michelle. Sí. Y con les guajes. Sí. Un desastre, chico. ¿Desastre por qué? Buah, entro para allá y digo yo, José Andrés, ¿tienes por ahí unos oricios? No. Joder, ¿cómo que no? ¿Y ampares? No tengo. ¿Qué? Tortos? No tengo. Hombre, va. Enfademe, Claro. Digo, ¿pero qué me cago en mi máquina y esto? Pero tú que es asturiano y es de Wisconsin. Y entonces me dice, bueno, Barack, porque él me llama mucho Barack porque tenemos mucha confianza, ¿sabes lo que te digo? Sí. Dice, oye, Barack, que te puedo poner una fabadina, que te puedo poner un poco de sidra, un poco de arroz con leche. Y bueno, entonces al final comieron bien, ¿no? Porque sacó ahí... Bien. Cagón su madre, bien. Mira, la fabada de lata. ¿Qué? La sidra a champaná. ¿Qué dices? Y lo peor de todo, el arroz con leche del hacendado. Bueno. Con lo que me gusta a mí, el caramelín. Cuando se pone duro, así, el requemado, que haces así que parece cristal que rompe. Eso es gloria, chico. Y al margen de la gastronomía, ¿cuáles son sus aficiones? Me gusta mucho el deporte. Ay, es verdad, que dicen que ye aficionado al baloncesto. A mí lo que me gusta, de verdad, y es la cuatreada. La cuatrea. Buah, está mal que yo lo diga, pero soy muy bueno haciéndola, ¿eh? ¿Sí? Sí, jugando. Monto ahí unas pachangas en la Casa Blanca, en el Prado de fuera. Buah. El otro día vino Rajoy. Mariano. Pasamos lo bomba. Lo que pasa es que, voy a decirte una cosa, no tiene ni pajolera idea. ¿No? Y es más malo que pegar a un padre con un calcetín sudado. Y digo yo, vamos a ver, de mentira, que seas de aquí al lado. Y encima trájome no sé qué, unos regalitos y unos cromos de no sé qué, mi madre. Digo yo, vamos a ver, gallego, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Por qué no me traes una cajina de albariño? O me traes, yo qué sé, una tarta Santiago. ¿Entiendes? Claro. Pues nosotros sí que queremos tener un detalle con usted. Antes de que se vaya, queremos dar este obsequio. ¿Qué me estás contando? Me cago en todo. ¡Casadielles! Con lo que me guste. Sabíamos que prestaba mucho. Bueno, ya Michelle la vuelven yoca. Sí. Pero yoca perdía. Seguro que está en casa salivando como los perros de Paulo. ¡Michelle! Casadielles con anís. De la asturiana, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que no sé si van a llegar, porque 7 horas de viaje son muchas horas, ¿eh? Pues muchas gracias por venir hasta aquí, señor presidente. A vosotros, Y acabamos aquí Foriatones Amestaos, el programa donde entrevistamos a celebridades de todo el planeta y su relación con Asturias. Porque ya saben
que Asturias ye mundial y lo demás, tierra conquistada. Oye, ¿no podrás conseguirme por ahí un poco de queso Cabrales? ¿Con gusano o sin gusano? Con gusano. Que lo que no mata engorda. Anda, válete bien el Air Force One hasta Washington con el queso Cabrales.